vimos la definición de antropología, eh, habíamos visto que, bueno, para definir correctamente antropología, teníamos que tener en cuenta primero que es una ciencia y explicar por qué es una ciencia. Bueno, porque utiliza el método científico. Ahí está bueno aclarar que el conocimiento científico no es el único conocimiento que maneja el hombre, que hay otros conocimientos. El conocimiento vulgar, por ejemplo, es el más común y diferente al conocimiento científico, que lo que tiene en especial el conocimiento científico es que al utilizar el método científico busca que sus conocimientos sean demostrables a través de la evidencia en los hechos. Es decir, trata de salirse de esa cuestión de creer o no creer, sino que se pueda comprobar. ¿Mm? Eh, bueno, luego, eh, siguiendo con la definición de antropología, vamos a decir su significado etimológico, ¿no? De la palabra, que se... eh, perdón, voy a apagar el celular porque estoy molesta. El significado etimológico de la palabra, que se divide en dos partes: antropo, hombre; logos, estudio, estudio del hombre, que estudia a la humanidad como especie en todas sus dimensiones, principalmente en la dimensión temporal, pasado, presente y futuro, y en la comparación de las diferentes culturas, sociedades eh, que ha construido o construye el ser humano. Pero también desde su parte biológica, desde su parte psicológica, todo, todo. Por eso decimos, eso nos lleva a decir que es una ciencia holista, porque estudia todas las dimensiones y todas las características del ser humano. Eh, Ahí ya con eso básicamente vamos a tener lo básico de la definición de antropología, y luego nos vamos a las ramas. Vamos a mencionar, digamos, que hay muchas ramas. Vamos a mencionar algunas, eh, como las que están en el material, que son la antropología lingüística, o la antropología física, y vamos a llegar a la antropología sociocultural, que es la que a nosotros nos interesa profundizar. eh, bueno, y la vamos a definir, ¿no?, como una rama de la antropología que va a tratar de describir y analizar todas las sociedades y culturas, tanto pasadas como presentes, cómo se organizan, cómo se relacionan, eh, qué hábitos, qué tradiciones, qué costumbres van construyendo, ¿no? Eh, Ahí, dentro de la antropología sociocultural, vamos a diferenciar distintas líneas, tres líneas: la etnografía, que tiene que ver con esto de describir y explicar prácticas culturales de una sociedad actual, a la que podamos acceder directamente, relacionándonos con ella; y luego la arqueología, que va a tratar de describir y explicar sociedades del pasado, que ya no existen y que por lo tanto no vamos a poder relacionarnos con ellas directamente, sino que vamos a tener que encontrar
sus restos o vestigios, sus huellas, para acceder a ellas y descifrar, bueno, cómo vivían y sus hábitos, tradiciones o costumbres. Y luego la otra línea es la etnología, que trata de hacer una combinación entre ambas, es decir, que trata de comparar y analizar comparativamente sociedades actuales con sociedades pasadas. Es decir, trata de hacer jugar la etnografía con la arqueología, para ver qué diferencias hay, cómo es que se evolucionó, por qué, etc. Una vez explicadas estas líneas, hay algo importante que yo les quiero aclarar, no sé si quedó claro en la clase pasada, es que para la enfermería y en general para las ciencias de la salud, la herramienta que nosotros más vamos a aprovechar es la etnografía. Es la primera línea de la antropología sociocultural que acabo de describir. ¿Por qué creen ustedes que es así? ¿Por qué creen que la enfermería va a valerse de la etnografía? ¿Qué es lo que nos permite? Para poder investigar al paciente, digamos, porque la etnografía habla de la actualidad, digamos. Exacto, de la actualidad. Digamos, digamos, básicamente a nosotros no nos interesa tanto, al menos, sociedades antiguas o del pasado, porque, digamos, nuestra función, nuestra misión profesional es el cuidado de la salud de las personas que están hoy vivas, ¿no? Y que conforman, claro, del presente. Eh, y no solamente del paciente, sino de su comunidad o sociedad. ¿Mm? Es decir, La práctica cultural. exacto, vamos a ir más allá del individual, del sujeto individual, vamos a ir más allá, vamos a ver su entorno social. Porque de ahí vamos a poder sacar muchos datos que tienen que ver con los factores culturales y sociales que inciden en la salud de ese paciente. Bueno, eso es más o menos un repaso, porque tengo entendido que eso fue lo que pudimos ver. También luego continúa en el punto 4 del material los conceptos de sociedad y cultura. También recuerdo que habíamos visto algo de esto, pero para pasar el limpio, vamos a decir que toda sociedad es una organización humana donde los individuos se agrupan, establecen una serie de acuerdos, pactos, y normas con un mismo fin, que es la supervivencia y la autorreproducción. ¿Mm? Un fin que es bastante difícil de lograr, por las mismas contradicciones que tiene la misma sociedad, ¿no? Que, bueno, que todos conocemos, ¿no? Que aparentemente nos reunimos para cuidarnos y para subsistir en este planeta, y sin embargo, bueno, sabemos que las mismas sociedades también generan un montón de malestar y un montón de problemas que afectan a la salud de los seres humanos. Las sociedades están organizadas generalmente en clases sociales, ¿no? Y las clases sociales se dan dentro de una sociedad de manera injusta o desigual. Eso es algo que está presente en todas las sociedades, desde las más primitivas a las más
evolucionadas, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con desigualdad? Porque, digamos, en las clases altas tienen ciertos privilegios y accesos o beneficios en detrimento de la posibilidad de las clases más bajas o menos favorecidas, ¿no? Eh, pero digamos, las clases, digamos, la gente que pertenece a cada clase generalmente va a tratar o no sé si va a tratar, pero va a ir generando un sentimiento de pertenencia a esa clase. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se va identificando con determinados patrones o características, ¿no? Como, bueno, actitudes morales, gustos, antecedentes familiares, amistades, grado, tipo de educación, bueno, todo lo que está ahí en el material de esto en ese listado, ¿no? Eh, Luego pasamos a la definición de cultura. Ustedes vean y aprecien que en el material, en lectura, se empieza definiendo situaciones donde se usa mal la palabra cultura. Digamos, se usa mal desde lo que la cultura significa para la antropología, ¿no? Para la antropología, la cultura no es tener educación, no es tener dinero, no es tener modales. ¿Mm? Eh, Porque muchas veces usamos la palabra cultura para ese tipo de situaciones. Decimos, ah, tiene cultura porque sabe de, qué sé yo, tiene de, de ciencia o sabe de, no sé, O qué decimos sé es yo. culta esa persona. Claro. Eh, Ese tipo de uso de la palabra cultura nos, nos puede llevar a una conclusión errónea, que es llegar a afirmar que hay personas que tienen cultura y personas que no tienen cultura. Eso es erróneo desde la antropología. Desde la antropología se piensa que todos tenemos cultura. No hay ser humano sin cultura. Obvio, distintas, diferentes, pero todos tienen una cultura. ¿Por qué? Porque cultura es justamente tradiciones y costumbres, ¿m? Que se han transmitido y se continúan transmitiendo a través del aprendizaje de las nuevas generaciones. Ahí podemos mechar el concepto de endoculturación que viene inmediatamente después. Eh, Profe, sí, cuando usted pregunta cómo se conforman las culturas, ¿qué sería? eso, ahí vamos. Justo. Ah, Eh, Estoy anotando los que entraron al último. Ahí está. Eh, Fíjate que dice en uno de los párrafos, la cultura o las culturas de una sociedad se conforman en base de muchas generaciones que van consolidando una serie de costumbres y creencias acerca de cómo son y deben hacerse las cosas, la concepción del mundo, la concepción del bien y el mal. Ahí, básicamente lo que está diciendo es que las culturas se conforman básicamente por el aprendizaje. ¿Mm? ¿No? Se aprende la cultura. La cultura se enseña, obviamente, y a la vez se aprende. ¿Mm? De alguna forma, es lo es la herramienta que nos permite
pensar, la que nos da una lógica de pensamiento, ¿no? Porque fíjense ustedes que ahí dice, ¿no? Nos brinda creencias y nos brinda significados, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Desde cosas básicas como, bueno, la mamá, el papá te enseñan, esto es una mesa, esto es una silla, esto se usa para esto, eso se usa para lo otro, esto no se usa, esto está prohibido, esto está bien, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Bueno, todo eso es cultural. Y en cada cultura va a haber diferencias. Hay como tradiciones o creencias que son más universales, es decir, que existen en muchas culturas, y hay otras tradiciones o costumbres o creencias que son más particulares de cada cultura. A ver qué se imaginan ustedes. Por ejemplo, ¿cuál sería una creencia o una costumbre bien como universal, que está, digamos, en casi todas las culturas? A ver si se les ocurre un ejemplo. Alimentación. La alimentación, sí. Porque, digamos, la alimentación tiene dos componentes. Una, un componente biológico, ¿no? Es decir, en ese sentido, si no nos alimentamos, morimos, ¿no? Pero tiene un componente cultural, porque no solamente es qué comemos, o si comemos o no comemos, sino es cómo comemos. ¿Mm? Ahí viene la parte cultural, ¿no? En las formas, en el cómo, ¿m? O en el qué también, porque, bueno, eh, a ver, nosotros no comemos, por ejemplo, murciélagos, no es algo extendido en nuestra cultura comer murciélagos o comer perros. Eh, dice Axel, pregunta, ¿la ética y la moral son patrones culturales? Sí, justamente tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Si hacemos, a ver, una diferencia así muy fina, ética y moral no son lo mismo, ¿no? Porque, digamos, la ética es como, para ser así claro, la ética es como lo teórico y la moral es lo práctico. Digamos, la ética es lo que una sociedad consensúa, ¿no? Sería como un De que está mandamiento bien y por que hacer está mal. ética y moral. Claro, Lo que está escrito es como lo que se debe hacer, pero la moral es lo que nos dice qué debemos o qué no debemos. exactamente, por ahí va. Pero bueno, no es parte de esta materia, solamente aclarar eso. Este, digamos, claro, digamos, eh, todas las culturas, siguiendo el ejemplo de Sergio, ¿no? Podemos pensar que todas las culturas tienen costumbres y creencias sobre la alimentación. Todas, no hay sociedades que se alimenten sin creer o hacerlo de una forma particular, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras prácticas o creencias más específicas de una cultura que no se comparten con otras. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algo? A veces cuando hay una persona enferma y hay que transfundirla, de acuerdo a la religión que pertenezca, lo autoriza o no a realizarlo. Exacto, porque, Andrea, ¿qué grupo social muestra como una creencia muy específica o particular que lo identifica? Los testigos de Jehová son, creo, las personas que no autorizan la transfusión, que una persona sea transfundida. Exactamente. ¿Y por qué? Porque el hecho de que tienen que su Dios es el que decide, digamos, que dejar que siga el curso la vida, que sea, si tiene que morir, que muera, no es como que a ver cómo lo explico.
No sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Por la cultura de su religión, básicamente. Claro, que si tiene que morir, no necesita ser transfundido para salvar la vida, que siga su curso natural. Es Es su lo que dice, creencia. ellos creen en eso, es lo que dice su Dios. Ujú. Creen en eso, porque digamos, si bien muchas culturas comparten la misma Biblia y la misma religión, que es el cristianismo, pero luego hay culturas que hacen distintas interpretaciones a partir de eso, digamos, se van estableciendo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Digamos, porque digamos, ellos, los testigos de Jehová, bueno, no sé si hay alguien aquí que lo puede explicar mejor, por favor, me avisa. Eh, los testigos de Jehová creen en el mismo Dios que los cristianos o los católicos, eh, pero hacen una interpretación de la Biblia. Bueno, los judíos, ¿no es cierto? También, digamos, creen en el mismo Dios que los católicos, pero lo que pasa es que hacen una interpretación diferente, ¿no? Ellos no consideran a Jesús, ¿no? Como alguien Superior. divino, superior, ¿no? Para ellos Jesús es un hombre más, ¿no? Eh, por lo tanto, desde el nacimiento de Jesús en adelante, para ellos no existe. Digamos, la Biblia se divide en dos grandes partes, ¿no? Antes y después de Cristo, el Viejo y el Nuevo Testamento. Bueno, la parte del Nuevo Testamento ellos no la tienen en consideración. Bueno, digamos, pero ese ejemplo, Andrea, es muy, muy interesante de cómo un grupo cultural adopta una creencia y esa creencia los lleva a adoptar una práctica muy típica y característica en salud encima, ¿no? Que entra en colisión con otros grupos culturales que forman parte de la misma sociedad. ¿Me explico? Porque, digamos, ellos están insertos, supongamos, en la sociedad argentina. Que la sociedad argentina, sus normas, sus leyes, ¿de qué lado está? ¿De los testigos de Jehová o de quiénes? No, de salvar la vida. ¿Por qué? ¿A qué creencia adhiere nuestra Constitución Nacional? Religiosa católica. Claro, la Constitución Nacional dice, la República Argentina, bueno, más o menos, no me lo acuerdo de memoria, adhiere o es espiritualmente católica, apostólica. No sé si dice romana, no me acuerdo. Digamos, su práctica, su costumbre de testigo de Jehová entra en conflicto, porque el catolicismo autoriza, digamos, convalida la práctica médica para salvar la vida. Bueno, ¿qué creen ustedes que puede llegar, digamos, que sería lo aconsejable, ¿no? Si supónganse ustedes están trabajando, esto generalmente es en un hospital, ¿no? Porque es una transfusión de sangre y tenemos un paciente en una condición grave de salud. Y bueno, y un familiar del paciente se niega a ese procedimiento médico de la transfusión. ¿Qué creen cómo se resuelve esto desde lo legal, ¿no? Claro, a través de una orden judicial. Exactamente, exactamente. La justicia es la que tiene que decidir en base a leyes
que hay que cumplir. Fíjense ustedes acá, es un ejemplo que está bueno para ver cómo en algún punto la sociedad, porque las normas y las leyes son de la sociedad, no de la cultura, ¿no? Las normas y las leyes sancionadas por un poder gubernamental se ponen por encima de ciertas creencias o costumbres y van a ir en contra y las van a interferir. ¿Mm? Este caso lo podemos analizar en muchos otros, ¿no? Porque también están los grupos culturales que no consideran ni buenas ni aconsejables las vacunas, por ejemplo, También. o, qué sé yo, ciertas creencias, porque en estos últimos años todas las creencias que les dicen de New Age, ¿no? De la nueva era, que vienen de países asiáticos, orientales, ¿no? Donde, o también de movimientos culturales que surgieron en los años 70, del hipismo, de reaccionarios contra las guerras y contra el sufrimiento humano, ¿no? Que van a tratar de reproducir ciertas creencias y ciertas prácticas que a veces entran en conflicto con la ley. Por ejemplo, los Rastafari con sus hábitos de consumo de marihuana como forma de filosofía de vida, ¿no? La planta de marihuana como culto al símbolo, ¿no? Del bienestar y del ideal social. O el caso del naturismo, ¿no? De que el cuerpo no ingrese nada químico ni artificial, ¿no? Entonces ahí no ingresan las vacunas, el parto natural, que en general rechaza la intervención de la ciencia médica, ¿no? Bueno, ha habido casos donde la justicia tiene que intervenir, a veces de forma temprana para atender un caso de salud, y a veces de forma tardía, condenando a una persona que se negó o, qué sé yo, no fue a controles médicos del embarazo, a partir de eso no se pudo detectar algún riesgo, y hubo sufrimiento fetal y hubo fallecimiento antes o después del parto, y entonces, bueno, la mamá, el papá, los adultos digamos, que sostuvieron esas conductas desde sus creencias y tradiciones, tienen que pagar con el peso de la ley. Porque la sociedad que adhiere a una cultura, no a la de ellos, sino a otra, entiende que hubo delito. Digamos, por eso es esto de las culturas, ¿vieron? Es difícil de que todas las culturas puedan convivir plenamente, porque es como que hay ciertas situaciones donde una cultura termina dominando a la otra. ¿Mm? Pero, Acá en Etruria hay un grupo de personas que van a la iglesia católica, el camino, dicen que es el camino. Ellos no creen en la anticoncepción artificial, digamos. ¿Cómo? ¿cómo, Se Sergio? llama Camino Neocatecumenal. Bueno, Neocatecumenal. sí, bueno, no acá en el camino no sabía lo. Sí. Y bueno, las mujeres, de hecho, no se cuidan con ningún método, salvo en el método natural. Y una de las mujeres, yo creo que en el cuarto embarazo le dijeron que si volvía a quedar embarazada, corría riesgo su vida y la del bebé, y de hecho sigue teniendo hijos. Es como que es la ley de Dios que tienen que procrearse, entonces sigue teniendo hijos. Bueno, hasta ahora creo que es el séptimo o el octavo que tiene, y ya le dijeron que basta porque corre riesgo su vida, ¿no? Pero bueno, lo sigue haciendo, sigue quedando embarazada. Y también Sí. es bastante
eh, como opuesto, como, no sé, porque es como que se están oponiendo a vivir, a seguir criando sus hijos, y va más allá, digamos que va más allá de pensar en eso, sino va más allá, ellos creen más o sostienen su creencia en seguir procreando, sí, dando vida, sin Sí, Exactamente, pensar. sí. Eh, digamos, no es solamente este grupo, ¿no? Yo recuerdo, no sé ahora, pero recuerdo, digamos, en años atrás, los evangelistas también tienen mucho de esto, ¿no? De respetar lo que Dios decida sobre la concepción, de no interferirla con métodos anticonceptivos. Este, digamos, la Iglesia Católica en algún punto ha ido flexibilizándose, digamos, porque en realidad la Iglesia Católica no siempre fue así, digamos. Hace cientos de años atrás también se oponía a estas cosas. ¿Mm? Pero la Iglesia Católica fue como cediendo en algún punto o encontrando otras maneras fue la primera de política tolerar. mundial. Claro. Mientras que hay ciertos grupos religiosos que tratan de mantenerse en esa tradición original y tratan de resistir, digamos, son grupos culturales que se aferran a un origen y rechazan la evolución, quieren mantener todo como estaba al principio. Qué sé yo, no sé si conocen a los menonitas, ¿no? Cómo ellos viven, ¿no? Ellos viven en una realidad como si el tiempo se hubiera detenido. Es decir, andan en carruaje, con caballos, se dedican se alimentan con su propia siembra, viven en el campo, rechazan los motores, la energía eléctrica, rechazan todo el avance social. Eh, digamos, son como así la familia Ingalls, ¿no? No sé si lo recuerdan. Bueno, sí se ha repetido, digamos, en la tele. Eh, acá Axel pregunta, porque estábamos hablando de los testigos de Jehová y las transfusiones, pregunta, ¿no entra en juego el derecho humano a la vida? Y sí, digamos, se impone el derecho humano a la vida por sobre el derecho de los seres humanos a creer en lo que quieran. Digamos, porque la Constitución también dice, eh, cada uno con su creencia. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, cuando la creencia se enfrenta con el derecho a la vida, la justicia lo que suele hacer es que un derecho se imponga sobre el otro. ¿Mm? De todas formas, no deja de ser todo cultural, porque ¿qué es la vida? Y depende de qué cultura, porque un testigo de Jehová te diría, la vida no se termina en lo carnal. ¿De qué vida me estás hablando? ¿No? Y esta persona sigue viva, es más, avanza hacia un estado mejor todavía, ¿no? Pero no es, digamos, por eso, digamos, los derechos que están en nuestras leyes están armados desde una concepción cultural, pero no es la que todos comparten, ¿eh? Y eso es lo que explica muchas de las guerras actuales que hay entre culturas del occidente, podríamos decir, con culturas del oriente. Porque los musulmanes, por ejemplo, que se dividen a su vez en un montón de subgrupos, eh, tienen esta, cuestión de que no quieren avanzar en sus creencias, no quieren modificarlas, luchan por mantenerlas así como son, originales, ¿no? Y el mundo occidente intenta imponerse. Imagínense ustedes a un musulmán decirle que la mujer tiene derechos.
o que las personas homosexuales tienen derechos. Digamos, son culturas con creencias religiosas muy rígidas que quieren que nadie se las cambie. Y entonces se acopian de armas, de bombas y dan la vida por la creencia. No sé si han visto series, está muy buena. ¿Cómo se llama? Califato. Bueno, ¿cómo es la otra? No me sale. La de los judíos. Hay una que se llama Ortodoxa, que habla sobre la violencia Esa. contra la mujer. Poco ortodoxa. De cómo, digamos, el lugar de la mujer en la religión judía, en este caso, en califato, el lugar de la mujer en la religión musulmana. Pero, digamos, más o menos tiene que ver con esto de que la mujer ocupa un lugar en nuestra cultura también. Lo que pasa es que nuestra cultura, yo digo nuestra cultura porque creo que más o menos estamos en la cultura occidental. ¿Qué más? ¿Qué más característica? Digamos, es una cultura occidental que más se ha dejado penetrar por los avances científicos. Porque lo que ha traído el cuestionamiento de que la salud puede ser mejorada con la medicina, de que las sociedades pueden evolucionar reconociendo a las mujeres como pares, es la ciencia. A ver, la ciencia ha venido a traer estas nuevas ideas, porque si nos escuchan nuestros tátaros abuelos dirían, pero ¿qué me estás hablando? Digamos, no, como la mujer tiene que ser igual al hombre, digamos. Y muchos que hoy todavía siguen creyendo eso, digamos, porque hay una transmisión cultural, por supuesto, pero la ciencia viene a discutir y hay muchas culturas que rechazan las novedades de la ciencia. Y hay muchas situaciones, dentro de la salud, dentro de los derechos. Esto muchas veces, bueno, ahí entramos en el tema etnocentrismo, porque digamos, avanzando un poquito en el material, nosotros vamos a ver que están esos conceptos que me preguntaban al principio. Endoculturación tiene que ver con eso, con la enseñanza y el aprendizaje de las creencias, porque, a ver, dentro de los testigos de Jehová hay toda una cuestión armada para que los niños de esas personas que asisten o que son parte de familias testigos de Jehová adopten esas creencias, digamos. No es que dentro de esas familias los niños se les da la libertad a creer en lo que quieran. Eso generalmente no ocurre, digamos, y en todas las culturas esto ocurre. Nosotros vamos a querer que nuestros niños crean en lo que nosotros creemos. Tengan el sentido del bien y del mal que nosotros tenemos. Es decir, en ese punto hay una transmisión. Por supuesto que no todo lo que se transmite se adopta, ¿no? Porque, digamos, ahí la indoculturación es eso que se transmite de una generación a otra, pero no hay una transmisión total. Digamos, hay algo que se transmite y algo que se modifica, digamos, porque eso es lo que hace que la cultura sea algo vivo, que evolucione y nunca es la misma, digamos. A veces hay culturas que evolucionan muy lentamente y otras que están un poco más abiertas a la evolución y su apertura a otras culturas y a otros conocimientos hace que evolucione mucho más rápido. Como generalmente son las culturas occidentales que están como más abiertas al avance de la ciencia, al avance de... Yo cuando digo occidental
pongan la mitad del mapamundi para la izquierda, ¿no? Es decir, no estoy hablando de América solamente, estoy hablando de Europa hacia la izquierda, ¿no? Cuando digo oriental, pongo de Europa hacia la derecha, salvo alguna excepción, como, qué sé yo, Rusia o... Pero bueno, digamos, a países más orientales como Japón, como China, les cuesta mucho más la evolución. Y ni le digo a los países de creencias musulmanas. Pero digamos, en eso de la endoculturación, lo importante es tener en cuenta que esa transmisión que se hace de creencias y de tradiciones, hay mucho de inconsciente, ¿no? ¿Qué quiere decir inconsciente? Que no es que yo me siento a explicarle a mi hijo lo que tiene que creer, ¿no? Sino que se va dando de forma natural, sin que uno lo planifique demasiado, ¿no? O lo organice demasiado. Eh, digamos, pero eso con respecto a la endoculturación. Pero también está bueno el concepto de etnocentrismo. Eh, no sé, ¿entendieron ese concepto? ¿Qué entienden por etnocentrismo? Que las creencias o las pautas, o lo que yo pienso y siento, es lo que siempre está bien, es lo que está, que es lo que está bien. Y lo que el otro piense diferente a mí es lo que está mal, es el que vive como un inhumano. Eso es lo que yo entendí. Bien. ¿Qué situaciones o hechos recuerdan ustedes donde uno puede ver mucho etnocentrismo? En la Sea de la historia, historia, sea actual. en la historia puede ser en la conquista de América, Ujú. por la ¿Por qué? violencia que los europeos y la violencia y la esclavitud que generaron con los aborígenes. Ujú. Ahí entran dos, pero bueno, después la debatimos en otra. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es el otro concepto que se podría La explicar? culturación, La cultura. porque se mezclaron, claro, dos continentes totalmente desiguales y empezaron a compartir, tanto sea como la cultura de las creencias. Los europeos trajeron todo lo que fue el tema de armamento, acá solamente teníamos arco y flecha, o sea, no había otra cosa, entonces hubo un cambio cultural y se compartieron. Ahí les voy a poner, capaz que las hayan visto, ¿no? Yo por ahí tengo películas viejas, pero para ver etnocentrismo y aculturación pueden ver una bien viejita, capaz que los jóvenes no la hayan visto, que es La Misión o Apocalipto. Esa es más nuevita. ¿Vieron alguna de esas? Apocalipto. Apocalipto. Bien. Ahí, ¿no? Se puede ver cómo vivían los originarios. Se les debe decir originarios, porque aborígenes quiere decir sin origen. Indios quiere decir que viven en la India. Ninguna de esas palabras es correcta, porque no es que no tenían un origen, sí lo tenían. Ellos eran dueños de estas tierras. Y indios no eran indios, el que estaba equivocado era Colón, que creía que llegó a India y la brújula se le había chanfleado, digamos. Son pueblos originarios, generalmente, lo que se utiliza correctamente. Ahora, fíjense ustedes, no hace tanto, ¿no? Que el Día de la Raza, que todos en la escuela celebramos, sobre todo los que tenemos un poquito más de años, ¿no? Que a mí me tocó disfrazarme de Colón, no se rían, no me gustó,
pero lo tuve que hacer, pero era, ay, qué pelea por quién hacía de Colón, porque era el héroe, ¿no? Digamos, la historia durante muchísimos años transmitió esta mirada etnocentrista de que Colón nos salvó la vida y que Colón nos trajo la felicidad. ¿Mm? Entonces era el héroe y, bueno, todos queríamos ser Colón, ¿no? Y lleno de estatuas, monumentos y honores. Y luego, justamente la ciencia, porque la ciencia también tiene creencias, ¿no? Digamos, la ciencia va al ritmo de la cultura, no está aparte de ella. ¿Mm? Y bueno, por suerte va evolucionando porque la ciencia social, historia, ¿mm? Eh, empezó a reflexionar y empezó a decir, pero ¿cómo que fue un héroe Colón? Digamos, se volvió a los textos, se volvió a la historia, a repasarla, a revisarla, y aparece el mayor genocidio humano que haya existido en la historia. Más de 40 millones de muertes, violaciones, vejámenes, maltratos y esclavitud. Aparece, como dice Sergio, el borramiento de las creencias y la imposición de otras. ¿Mm? Y guarda con no querer hacerlo, ¿eh? Aparece la explotación de los pueblos para llevar las riquezas a Europa, una corona española que venía de perder una guerra y que estaba fundida. Y apareció Colón, un loco que quería ir a India en barco y que todo el mundo le decía, la tierra es plana, te vas a caer, cuando allí donde se ve la línea, en el mar, en el horizonte, ahí te vas a caer y te van a comer 2 dragones. Ubiquémonos en la época, ¿no? De esas creencias. Y bueno, le dijeron, bueno, querés ir a andar, pero te vas a llevar todos los presos, los enfermos, los delincuentes y los locos. No vas a llevar a nadie de bien con vos. Ay, los mandaron para acá y encima llegaron. Y volvió Colón diciendo, no saben, encontramos la salvación. No saben todo lo que podemos sacar de ahí. Y ahí aparecen todos los otros viajes y la corona invirtiendo hasta la última moneda que tenía para que Colón siguiera. Ahora, digamos, todo fundado en la violencia y en el etnocentrismo. ¿Mm? En la película La Misión, que es bastante viejita porque es de los años 80, yo la vi en la primaria, pero esta es una película inglesa, es decir, de producción inglesa, pero filmada en Misiones, Argentina. Es la historia de la misión de ahí donde están las ruinas de San Ignacio. Si alguien ha ido a las cataratas, es un punto muy frecuente de recorrer. Y ahí, digamos, bueno, cuenta cómo los jesuitas se van instalando para conquistar ese espacio y administrarlo. Lo que tuvieron sí. No, que de hecho, quien vaya a Córdoba, las iglesias jesuitas, el frente de las iglesias jesuitas están preparadas para sacar cañones por sus paredes para disparar contra la gente nativa de ese entonces. Claro, porque Y las iglesias, perdón que lo corte, están conectadas por túneles abajo, sí, por donde se comunicaban para seguir la guerra. Exactamente, sí, se defendían porque algunos originarios se agrupaban para atacar y defender lo suyo. Una guerra muy desigual, obviamente. Mira, de España venían con armas y ellos salían con arco y flecha. Pero, digamos, en esa película de La Misión se intenta mostrar algo que en parte fue cierto,
que dentro de todos los españoles y de toda la iglesia europea, le pasó algo interesante a los jesuitas, sobre todo los jesuitas misioneros allá de Misiones. Empezaron a encariñarse con los originarios, porque la película cuenta, ¿no? Hechos reales, de que vienen los curas, los obispos, que en ese momento eran los que gobernaban toda Europa, y venían a ver acá cómo iba la producción, cómo iban las ganancias, las exportaciones, y empiezan a ver que estos jesuitas se estaban poniendo mucho del lado de los originarios. ¿Por qué? Porque los jesuitas es como que habían empezado a descubrir que todo eso que se decía, que los originarios eran salvajes, animales, que no te podías dar vuelta porque te iban a matar, que eran egoístas, que eran monstruos, por poco, empezaron a ver que no era tan así, que tenían cualidades humanas muy parecidas a las de los europeos, porque en aquel momento se creía que los humanos eran los europeos y los originarios eran menos de humanos. Eh, bueno, no les voy a contar el final de la película, pero la cosa se complica porque los jesuitas quieren defender los derechos de los originarios y se arma la de San Quintín. Por eso, y fue así, los jesuitas fueron expulsados de estas tierras. Le dijeron, vuélvanse. No, ustedes no tienen más derecho a estar allí. Bueno, los que no quisieron irse, imagínense cómo terminar, junto con los originarios. Digamos, volviendo un poco, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Por el etnocentrismo. Y el etnocentrismo en realidad estuvo y está presente en toda la humanidad. Estuvo presente en el nazismo, actualmente en las guerras que hoy se dan por creencias religiosas, ¿no? Básicamente entre Estados Unidos y los musulmanes, y también porque Estados Unidos no quiere ir ¿qué se creen ustedes? ¿Que los yanquis quieren ir a las tierras musulmanas porque son hermosas, divinas y hay palmeras y mar y playas cristalinas? No, porque hay petróleo, ¿ah? Digamos, pero con eso quieren ir y modificar todo, digamos, y hacer Yanquilandia allá. Y son interminables estas guerras, y Osama Bin Laden, y ¿cómo se llama el otro que no me acuerdo? Dictador también, porque ellos creen en ese tipo de gobierno, ¿no? ¿Qué democracia ni qué democracia? A los homosexuales se los sube al 10º piso y de ahí se los empuja, digamos. Esas son las creencias porque religiosas, digamos. Ellos entienden que la desviación de una orientación sexual es una malformación y una perversión del ser humano, ¿no? Digamos, pero el etnocentrismo es algo que todos podemos tener, o que incluso todos tenemos, cuando asumimos actitudes de pensar que otras prácticas o creencias culturales están mal o son inferiores a las nuestras. Por eso, un buen profesional de la salud debería de tratar de deconstruir todo lo que más pueda su etnocentrismo. No estamos diciendo que tiene que creer en lo que el otro cree o tiene que avalar lo que el otro avala. Solamente estamos pidiendo respeto, tolerancia. Luego vamos a ver un poco más adelante en una unidad que ha habido todo un trabajo de antropología, de enfermería cultural o enfermería transcultural, donde trata de transmitir esta idea, que ahora se las adelanto así muy sintéticamente, que dice más o menos como que nosotros tratemos de no ir contra la cultura de otros si realmente no es necesario, ¿no? Porque
hay como una costumbre de ir contra la cultura del otro porque sí, desde una actitud etnocentrista, porque yo creo que la mía es mejor. Digamos, y por ahí no hace falta, porque a veces uno pone la excusa de que es por razones de salud. Y a veces no es así. A veces son excusas que encubren razones etnocentristas. Obviamente que hay otras situaciones donde sí, lamentablemente, vamos a tener que practicar el etnocentrismo, pero por lo menos que sea legal. Como decía Andrea, ¿no? Donde la justicia se va a tener que meter con estos testigos de Jehová y le va a tener que imponer la creencia de que el derecho a la vida es más importante que el derecho a la creencia. Digamos, pero en ese caso, fíjense ustedes que el profesional no es el que toma la decisión ni el que impone. Es otra instancia. ¿Mm? Digamos, porque esto está hecho así a propósito, para que nadie, ningún profesional, se tenga que enfrentar a la creencia de un paciente. Porque nuestro rol es el cuidado, no es enfrentar o combatir. ¿Mm? Tenemos que cuidar las creencias de nuestros pacientes en la medida en que no colisionen con las leyes. ¿Mm? Bueno, aculturación lo menciono con un ejemplo, lo trajo a colación Sergio, con respecto a la colonización de América, pero básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Cuando una cultura se mete en la otra, rompe creencias y tradiciones y pretende que adopten las ajenas. ¿Mm? Esto está presente en todos lados, lo podemos ver en muchísimo, no hace falta, dice la colonización de América, incluso en la actualidad, ¿no? Está muy presente. Y luego la difusión, que es un fenómeno también que toda cultura vive, ¿no? Y sobre todo en la época actual donde el mundo está interconectado, ¿no? Hay, desde lo virtual como desde hoy no tanto, ¿no? Porque no se puede viajar, pero también desde lo presencial, las culturas se van interpenetrando, se van intercambiando y ya las sociedades van adoptando eh, hibridaciones culturales. ¿Qué quiere decir eso? Nuevas culturas que son la mezcla de un montón de otras anteriores. Nosotros, los argentinos, somos bastante híbridos culturales, ¿no? Es decir, tenemos un mix de tradiciones y creencias que vienen de muchos sectores culturales, por las inmigraciones, por los inmigrantes, las distintas corrientes migratorias que han, desde Colón en adelante, ¿no? Y bueno, y fíjense ustedes cómo sostenemos creencias y tradiciones que no son nuestras, que las hemos heredado de alguna manera y que son válidas, a pesar de que no tengan mucho sentido, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en octubre que sale, bueno, los chicos, los niños salen a festejar Halloween, que no es algo nuestro. Exacto, Halloween, que hay ciertos sectores sociales que lo rechazan. Lo rechazan. Y ciertos sectores sociales que dicen, no, sí, adoptemos, está re bueno, divirtámonos, bueno, digamos, pero digamos, hay tradiciones bastante más antiguas, digamos, nosotros ponemos un pinito nevado en pleno diciembre para Navidad, digamos, ¿dónde hay nieve y dónde hay pino acá, no? Y comemos garrapiñadas, almendras, todo de invierno, porque digamos, esos alimentos son de Europa, donde pasan la Navidad en invierno y necesitan caloría y alcohol para pasar el frío, ¿no? La sidra, que es una bebida de invierno, ¿no? Digamos, y como es un montón. A ver, sí, la religión cristiana no es nuestra. ¿Mm? Digamos, nuestros originarios, los que eran dueños de estas tierras, creían en otra cosa, en el sol, en la luna. Bueno,
en Apocalipto, digamos, se puede ver en qué creían, ¿no? Y bueno, también lo que hacían, ¿no? Pero, bueno, la difusión, digamos, como parte de toda cultura y en parte es lo que hace que las culturas se vayan como transformando, ¿no? Fíjense ustedes, la difusión es la principal responsable del coronavirus, digamos, porque fíjense, una práctica cultural bien local de una ciudad de Wuhan, en China, ¿no? Donde tienen esos mercados que le dicen mercados de comida al suelo, ¿no? Porque ellos ponen todo en el suelo, medio crudo, ¿ah? Y ponen murciélagos, perros, ratas, ¿no? Y les encanta cocinar en el suelo, eso es muy bien si ustedes han ido a algún restaurante chino, bueno, ahora porque los exigen, ¿no? Medidas de higiene, pero eh, hay lugares en Córdoba, sobre todo, medios ilegales, donde hay chinos que cocinan, y su tradición cultural es cocinar en el piso, digamos, se sientan en el suelo con una palangana, digamos. Eh, pero esa costumbre hizo que un virus propio de un animal, que no, si quedara en el animal no hubiera generado ningún estrago, se transmitió al ser humano. Y ese ser humano, ¿qué pasa en Wuhan? ¿No han visto a Marley y un montón de conductores y famosos de televisión que van a mercados como Wuhan a comer bichos, a comer cucarachas, a comer murciélagos, eso de mono, porque es una atracción turística, entonces ellos van y vienen, van y vienen, van y vienen, por suerte, yo no he podido ir. Y en menos de un mes, ese virus estaba en todo el mundo, digamos. Y los primeros afectados son los que más pueden viajar, los europeos de clase alta, Italia, España, Francia, Alemania. Y además que les encanta ir para aquel lado, porque por ahí nosotros, qué sé yo, me parece que los latinos nos gusta más, qué sé yo, ir a España, Italia o a la playa, pero los europeos quieren ir a conocer esos lugares exóticos y tener esas experiencias bien diferentes. Pero bueno, digamos, volviendo a lo que decía, ¿no? La difusión. Digamos, ahí podemos, en el COVID podemos usar mucho de estos términos, ¿no? La endoculturación. ¿Cómo es que ellos aprendieron a comer perro? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué les gusta tanto? ¿Por qué ellos creen que es su identidad? ¿Ah? ¿No? ¿Y por qué a nosotros nos parece tan horrible, ¿no? Etnocentrismo. ¿Por qué nosotros nos contagiamos de un virus que estaba allá? ¿Cómo se produjo la transmisión de ese virus? Bueno, hábitos de cómo manipular los alimentos, de cómo comercializarlos, ¿ah? Del turismo como el boom de esta época, ¿ah? Digamos, dentro de la calidad de vida hoy se entiende que viajar es tener una clase social alta y de bienestar. Por eso muchos de nosotros que estamos en las clases medias, medias bajas, cuando viajamos sentimos que ascendimos socialmente, ¿no? Por ahí estamos todos pendientes de esa industria. Y luego también, bueno, ahí aparece la difusión, ¿no? De cómo se van mezclando los hábitos. Y bueno, y fíjense ustedes, en un fenómeno de salud como es el COVID, se mezcla lo cultural. Tanto en cómo se va produciendo, en cómo se va transmitiendo. Y ahora el COVID vino a poner en jaque un montón de hábitos culturales que teníamos. Y los tenemos que rediseñar y revisar. Y no sé qué va a pasar. ¿Qué impacto cultural va a tener el COVID? Yo por ahora veo que ya me parece hasta extraño ver gente amontonada. No sé si a ustedes pasa cuando ven en la televisión, qué sé yo, bailes o recitales, y yo veo y digo, ay, Dios mío, pensar que yo estuve en muchas de esas situaciones, Dios mío, ahora no me metería ni loco ahí. Digamos, algo que era totalmente natural para nosotros, que no nos atrevíamos ni a cuestionar, y hoy nos parece imposible. Un cambio cultural.
Claro, y eso de besarse y abrazarse, que es bien de los latinos, ¿no? Porque los japoneses hacen así y ni se tocan, pero nosotros, que somos besuqueiros y de agarrarnos y de darnos la mano y de abrazarnos y qué sé yo, digamos, ¿cómo va a impactar el COVID, digamos, en esta? Depende de cuánto dure también, ¿no? Porque por ahí la interrupción no es tan larga y luego aparece de nuevo la costumbre que no se terminó de desaparecer. Bueno, habrá que ver. Pero también las cuestiones culturales porque, qué sé yo, venimos de una época donde creíamos que los virus estaban bajo control y que las epidemias eran parte del pasado, de la Edad Media, ¿no? Y que no se asociaban a muerte, los virus, ¿no? Un resfrío, bueno, vacuna antigripal, cuídate, tírate a la cama. eh, pero hoy el virus está teniendo otro significado. Un virus puede llevar a un montón de gente a la muerte. Digamos, va cambiando también los creencias y significados que nosotros le damos a distintos fenómenos de la salud. Bueno, creo que hasta ahí, chicos. No los quiero atormentar más. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, porque digamos, el lunes es la entrega de la actividad, no se olviden, el lunes el mismo lunes la pueden entregar, no hay problemas, antes de que sea martes, digamos. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta, porque no nos vamos a ver más en clase hasta después de la fecha, me mandan por WhatsApp la duda, porque por ahí alguien no terminó y por ahí le surge una duda más adelante, me mandan por WhatsApp la duda y tratamos de resolverla. ¿Ah? Yo voy a ir leyendo, no leí ninguno todavía, pero voy a ir leyendo las que me llegaron. Y desde ya les quiero adelantar, a ver, déjenme ver una cosa, si son ustedes o son los de salud mental. No les adelanto nada. No, era salud mental. No, habían puesto una fecha de examen. Ya lo estaba asustando, profe. Les iba. No, Viviana puso una fecha de examen un jueves a las 6 de la tarde. Y después lo cambió y lo puso un miércoles a las 6 de la tarde. Así que con ustedes voy a tener clase. Así que hagan de cuenta que no dije nada. Bueno, que anden bien. Igual, Buen fin que ande bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.